Me tuve que ir de mi casa en esa condición, pero yo agarré mis 3 pelados y me metí en un hueco. Las buenas acciones siempre son buenas acciones. Y yo siempre he creído en el boomerang de la vida. Y mi papá lo cerró la puerta, lo mandó para el carajo y le dijo, como regresas aquí te mato, con mi hija no te metas. La niña tuvo un problema, se la llevaron al hospital de los niños en Cartagena y falleció allá. Hago mi mamá tenía una joyería y ella me pasaba unas prenditas por debajo del cuerpo y me decía, véndela y con eso te pagas la universidad. Hubo un momento en que tú dijiste, no puedo con la medicina, voy a retirarme. Entonces esos nietos no tenían cómo operarse. ¿Quién los iba a operar? Los nietos estaban destinados a morirse. Yo no hacía una tarea, yo perdía un año sí, otro año no. Era un desastre en el colegio. Primero y segundo bachillerato lo perdí. Mis hijos se iban a morir de hambre. Claro. Y nadie me lo iban a mantener. Nadie me iba a ayudar. Yo no tenía marido, yo no tenía nadie. Además, peleaba con mi papá. Bueno, en ese tiempo que estuviste privada de la libertad, ¿cómo subsistías? Él tenía en ese momento pues mucho poder también. Y en esa época del DAS, voy a averiguar con la gente del DAS cuál es tu situación. Cuando yo cantaba esa canción, yo sentía que le cantaba mi vida en ese momento, porque yo tenía que sobrevivir a todo lo que me estaba pasando. Y uno nunca va a dejar de ser madre, mis hijos están grandes, pero cada sufrimiento de ellos es mi sufrimiento. Y uno tiene que ser su propia esencia. O sea, tú no puedes ser otra persona. Yo de eso aprendí una cosa, para el resto de mi vida, y eso se lo digo a mis hijos, a mis trabajadores, a mis amigos, se lo digo inclusive a mi esposo. Bienvenidos a un episodio más de Visionarios. El día de hoy les traigo una invitada excepcional. Ella es Anita Vergara. Anita, bienvenida. Diego, estoy feliz de estar aquí después de una semana de preparación de tú qué dices, como digo yo. Bueno, aquí estamos para contarles todo sin detalle y sin preparación alguna. Total, ella Empezamos. misma, pues en mi metodología yo trato de hacer una preparación previa para no venir a improvisar. Pero ella me dijo, no, quiero ser lo más espontánea posible, cosa que me asombró. Bueno, gracias a Dios la tenemos aquí. Me costó un poco traerla, pero Dios es grande y ya la tenemos acá. Aquí. Anita, yo sé que eres muy reconocida pues en la región, a nivel nacional, y te volviste muy conocida a nivel internacional, tanto que llegaste hasta Dubái. Así es. Eso, pues yo lo sé porque te acabo de investigar, ¿cierto? Pero para las personas que están llegando hoy al podcast, que de pronto ven tu cara y dicen, yo la he visto, pero no sé quién es. ¿Quién es Anita Vergara? Mira, Anita Vergara es una médico cirujano, especialista en medicina estética, cantante, esposa, mamá, abuela, ama de casa no. Ama de casa no te No. gusta. Mm, Ni los domingos, Anita. Nada, yo no cocino, yo no lavo, yo no arreglo, yo no atiendo. Pero sabes que soy una excelente mujer y una excelente esposa. Excelente. No, eso me consta porque tu esposo aquí ha hablado muy bien de ti. Pero Sí. bueno. Anita, em, ¿cómo nació ese espíritu emprendedor tuyo? Ese espíritu de querer crear algo tuyo que ayude a los demás. Yo pienso que eso es una cosa que está en mi corazón desde que yo tengo uso de razón. Yo siempre he sido una mujer supremamente soñadora, eh, sin ninguna pared. Yo era la que me sentaba con mis hijos en el baño. Me sentaba con mis hijos en el baño y siempre estábamos soñando lo que queríamos más adelante. En ese momento te puedo confesar que vivíamos en un cuarto, mis 3 hijos y yo, y no teníamos casi ni dónde caernos muertos, pero el sueño a mí nunca se me acababa, nunca se me acababa. Y en ese instante yo comencé como a edificar cada cosa que yo quería para mi vida. Entonces, cuando pasan muchas cosas, porque es que a las cosas a uno no le caen del cielo, cuando pasan muchas cosas, yo siempre lo que tenía en mi mente era superar cada instante. No era que de pronto yo te diga, es que mira, hace 10 años yo iba, hace 20 años yo iba a tener la casa de las estrellas. No, eso no estaba en mi Sí. pensamiento, pero sí estaba en mi pensamiento el día después de cada día de mi vida. O sea, mañana yo tenía que hacer algo mucho mejor que El lo día que a yo día. estaba haciendo hoy. Exacto. Correcto, el día a día, excelente. Háblanos un poco, antes de adentrarnos en esa época tuya de crisis, háblanos un poco de tu niñez. ¿Eres cartagenera? Mm. Bueno, Sí. yo y soy rebelde, o sea, eso
Eso, yo creo que cuando yo veo mi niñez, yo veo esa niña rebelde que quería revolucionar el mundo, que creía en todo. Yo me inventaba canciones, yo quería ser como, yo tenía una muñequita que se llamaba Michela que cantaba. Sí. Y yo, además que tenía el cabello largo, yo pasaba con el pelito corto todo el tiempo, porque en esa época, perdóname, pero la piojera era grande. Sí, claro. Y yo, y yo Sí, no me sí, sí, sí. escapaba de eso. Entonces yo andaba con mi pelo corto, yo quería ser como la Michela. Y la Michela cantaba. Y yo decía, yo quiero ser como ella, como esa muñeca que estaba allí todo el tiempo. Pero además, quería ser doctora desde niñita. O sea, desde que yo tengo uso de razón, quería ser doctora. Y tú sabes que esas cosas, aunque yo jugara con eso, yo siempre me creía todo lo que iba haciendo. Una vez yo vivía en Manga, Ujú. cerca del club de pesca, uno de los restaurantes más Sí, emblemáticos que hay en correcto. Cartagena y creo que en toda Colombia. Y yo comencé a preparar como unas verduras, le eché salsa de tomate, limón, sal, comino. Mierda, y yo probé esa vaina y dije, no, acá la cara. Está rico. Y yo llamé al club de pesca. Oiga, señor, acérqueme al chef, es que le tengo una No receta. te creo. Mira, ¿A qué edad? entonces ¿A qué yo edad? tenía 8 años. Es que les tengo una receta. Entonces, yo solo te quiero decir que en ese instante tú puedes más o menos Dimensionar. como, como darte cuenta el nivel Claro. de sueño que yo tenía y además que todo me lo creo. Yo voy pasando por una cosa y no hay nada que me diga "Es que tú no lo eres". Yo sí digo, es que soy la cantante, yo, aunque no sea la mejor, yo sí me lo creo. Es que si yo soy la doctora, yo yo soy la mejor doctora del mundo. Es que yo me lo creo. No necesito que se lo crea otra persona, sino Total. yo misma. Sí, yo creo que nosotros debemos primero establecer un objetivo y creernos que somos capaces de alcanzarlo. Sí. Anita, bueno, eres doctora, pero también eres cantante, lo acabas de decir. Esa Sí. pasión por el canto, también desde niñita, me imagino, porque esos son pasiones. Nada de lo que tú ves en este momento me lo inventé. Esto nació conmigo. La medicina nació conmigo. La música nació conmigo. El poder de ese servicio que está en mi corazón nació conmigo, pero también lo aprendí de mis padres. Tus papás son cartageneros. Mi papá es cincerejano y mi mamá cartagenera. Ah, cincelejano, imagínate. Sí, Ajá. por eso esta carita que tengo así, sabanera, ojos grandes, bonita. Pero ¿qué te decían ellos cuando, o sea, cuéntame un poco más de la historia de que llamaste al club de pesca? No, el club de pesca me colgó. O sea, qué más, todavía quién es. Ellos me colgaron, pero ¿Tus papás se yo enteraron? decía, sí, claro, ellos se morían de la risa, pero entonces yo le decía que era la mejor receta del mundo. Y yo me la creía, eso lo hacían mis chocoritos cuando me los ponía en diciembre, que te Sí. ponían chocoritos y esos chocoritos uno hacía de cuánta receta. Bueno, la mejor receta era la mía. No era el Entonces, celular, sí. lo que te quiero decir era que yo me creía cada cosa que hacía. Excelente. Y eso nunca se me quitó. Con relación al canto, ¿qué te decían tus papás? Mi papá era el hombre más orgulloso de su hija. Yo soy la cuarta. Son 4 mujeres Yo soy todas. la cuarta de 6 hermanos. Ah, son Soy 6. la cuarta mujer. Y yo era la reina de papá, ¿sabes? Ujú. Pero la que más Los le otros, sacaba canas yo me también. imagino, claro, es así. O sea, Los yo otros era la hermanos, reina de papá, pero los otros hermanos envidiosos. yo no, yo a él no lo dejaba tranquilo ni un minuto porque yo era la que menos le hacía caso. Pero tenía una cosa, que a él le encantaba el arte. Y de pronto cuando él se da cuenta, o yo no sé, comienzo yo a pensar que yo existo en la época cuando se usaban los cartuchos. ¿Tú te acuerdas? Antes, después fue cassette, pero antes eran Ah, unos ya, ya. cartuchos en las camionetas que eran unas vainas así grandes y se metían. Entonces, mi papá tenía unos cartuchos de Vicky Carr, tenía unos cartuchos de Claudia de Colombia, que yo creo que la audiencia ni siquiera sabe quién caramba serán esas personas. Pero Claudia de Colombia tenía el cabello largo y tenía una sonrisa donde ella nunca Sí. cerraba la sonrisa, sino que entonces yo sin diente, me acuerdo en esa época, yo quería ser como Claudia de Colombia. Y sin que nadie me enseñara, yo comencé a escucharla, 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 escucharla. Y comencé a aprenderme todas sus canciones y todas las canciones de Vicky Carr. Y de pronto, a los 7 u 8 años, ya yo estaba tocando la guitarra, cantando, sin que nadie me lo hubiera enseñado. ¿De dónde le salió esa voz a esa niñita? O sea, era como una niña prodigio. Pero ¿cómo aprendiste guitarra? O sea, En el ¿había baño, algún en el manual ahí? baño, en el O baño. simplemente, En oye, el baño, escuchando? acordes, 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 lo que sonara, lo que sonara, lo que sonara, lo que sonara.
Y Increíble. con eso acompañaba luego mi voz, pero inicialmente solo le cantaba a mi abuela, a la tía, a la prima, a la no sé qué, y mi papá, venga, cada vez que tenía una reunión, venga, Anita, venga, cante. Mierda. Claro, a la medida que yo iba creciendo y se me iba presentando la adolescencia, cada vez que al inicio yo era feliz, pero cuando ya yo Ya, tenía 10, 12 claro. años, le ponía un tronchote de cara así y obviamente no le quería cantar. Se me partieron las cuerdas de la guitarra, me decía como, no me cantes, ¿En no serio? sales. Sí. Ajá, pero bueno, llegó el momento decisivo a tú decidir medicina o canto, porque, ajá, son 2 profesiones. Eso es una cosa bastante interesante, porque durante mi bachillerato quiero que sepas que yo no quería estudiar, yo tenía un problema de déficit de atención, o De sea, yo no atención, sí. podía sumar uno más uno, yo no podía entender lo que me decía la profesora de español, yo no hacía una tarea, yo perdía un año sí, otro año no, era un desastre en el colegio, primero y segundo bachillerato lo perdí, o sea, no podía con mi mente ni con mis cosas, no sabía qué me pasaba, hasta que decidí, yo entendía no entendía ninguna ecuación, pero sí entendía la ecuación de la música. La música la veía perfecta, la componía, la hacía como a mí me diera la gana, pero yo una tarea de matemáticas no. Cuando ya yo descubrí la música, todo en mi mente comenzó a recomponerse, como que a ordenarse, Eso es interesante. como que yo a entender como más las cosas, como que ya entendía la lectura de una frase, como que ya entendía cómo eran las multiplicaciones, cómo eran las ecuaciones, porque antes de yo hacer ya en serio la música, no me hallaba. Mi mamá decía que yo iba a terminar en un basurero. Claro, no hacía caso, no quería estudiar, no entendía nada, pero cuando ya entra la música en mi vida, yo comienzo como a reordenar las cosas en mi mente y mi vida cambia automáticamente. Esto lo hago durante el colegio, durante el colegio. Cuando ya yo voy a terminar, hay un empresario que dice, y va donde mi papá, que era un hombre muy celoso, y le dice, mira, yo yo quiero meter a tu hija en la música, que sea toda una estrella. Y mi papá lo cerró la puerta, lo mandó para el carajo y le dijo, como regresas aquí te mato, con mi hija no te metas, usted se va a estudiar y después si quiere cantar, canta, pero primero termina su carrera. Le gustaba que cantaras, pero para él privado, para él solo, Para él solito, eso era lo de mi papá. pero no que le explotaras. Exacta. Y es más, me dijo, yo no quiero una guacharaquera en mi casa. Anda. Lo que pasa es que en esa época me imagino que era complicado todo ese tema. O sea, Exactamente. si es ahora y tú le das, por ejemplo, un hijo, yo no tengo hijo, pero un hijo llega donde el papá y le pregunta o le dice, papi, yo quiero estudiar música o quiero ser futbolista y lo primero que dicen, eso no da No, no, mi plata, eso papá no no, no, funciona, no, no, eso. mi papá no quería que yo cantara sino solo para él y para las O tías y más para bien la era abuela. envidia, no era No, soltarte, era jamás envidia, no envidia, quería jamás. compartirte. No, no, mi papá era un hombre supremamente celoso. Excelente. Pasó esa época de la decisión, llegaste a la medicina. Cuéntame cómo fue esa experiencia en tu carrera profesional. Pasé ¿También embarazada. cantabas los fines de semana No, o no, 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 no. Pasé embarazada toda mi carrera, o sea. cómo? Y tuve 3 hijos durante mi carrera. ¿En 3 serio? hijos, 3 O sea que hijos. no habías terminado cuando ya tenías lo Nada, o sea, yo me gradué con mis 3 hijos. A mí en la universidad no me conocieron con mi cuerpecito, a mí me conocieron todo el con tiempo pipón? embarazada. Hasta el último momento, ya en mi internado, yo tuve mi último hijo. Mi ¿Cómo? ¿En papá, serio? a mí me tocó casarme, me casé embarazada, y mi papá me dijo: "Bueno, el que se casa quiere casa, y ahora yo no te Total. pago más la universidad", y me mandó para el carajo. Y de pronto voy donde mi pobre esposo, que estaba también comenzando, que es mi primer esposo, que es muy buena gente, te lo digo, y me dice: "Yo no tengo plata tampoco". Anda. Y yo, exacto, anda, ¿y yo ahora qué hago? Mi mamá tenía una joyería y ella me pasaba unas prenditas por debajo del cuerpo y me decía: "Véndela, Escondidas. sí, véndela y con eso te pagas la universidad". Así que yo no tenía derecho en perder una sola materia. Oye, pero el amor de madre es hasta El amor sinvergüenza, de madre es único y mi total. mamá siempre estaba ahí ayudando. Y yo quedé Excelente. embarazada, esa madre pelada otra vez, pero yo no podía oler el calzoncillo porque quedaba embarazada y no podía tomar pastillas anticonceptivas porque a mí todo me mareaba, yo me ponía malísima, o sea, no podía con nada. En esa época, obviamente con ese desafío, yo te iba a preguntar qué desafíos habías tenido, pero ya Mm, definitivamente los tengo no, claro. 3 desafíos, Sí, hubo un momento en que tú dijiste: "No, no puedo con la medicina, voy a retirarme". jamás, pero
jamás. Eso cuando mi papá me dijo: "No te pago más nada", eso se me convirtió en un verdadero desafío. Yo dije: "Yo esto lo termino, porque lo termino, me lo voy a demostrar a mi papá quién soy yo". Entonces yo, obviamente, tenía que salir adelante a como diera lugar. Y yo te digo que yo llegaba con la pipa de 9 meses a estudiar, a presentar exámenes, a hacer turnos, porque ya el último hijo mío, que es Elías, ya yo estaba en el internado, en neonatos Los atendiendo. otros 2 tenían qué edad? Yo tengo una hija que ayer cumplió 36, el otro hijo tiene 37 y el último tiene 32. Ujú. Entonces, ajá, estabas en la universidad, ¿y quién te cuidaba a los pelados? Ah, bueno, yo tenía, mi mamá a veces se venía y me ayudaba acá en Barranquilla, tenía una muchacha, pues obviamente yo estaba con mi esposo, pero mi esposo vivía en Cartagena y yo vivía en Barranquilla. Entonces había una señora que me acompañaba y me ayudaba con los niños. Entonces, Ujú. yo vivía al lado de la universidad, así que yo salía corriendo por la universidad y en la primera ventanilla, corre a darle la teta al pelado. Uno ahora recuerda todas esas cosas que pasó en la uni sobre todo cuando a uno no le ha tocado fácil, uno recuerda eso y uno creo que eso lo vuelve resiliente, lo vuelve más contento y Ya sobre la todo vida me estaba preparando en ese momento. excelente, excelente. Anita, terminaste la universidad. ¿Qué Mira, y empe la terminé súper bien. Además, en la universidad hice una tuna. La música, Armé una tuna. la música, sí. Miércoles, y esa gente de la universidad no sabía dónde ponerme ya. Mira, ahí no había ningún profesor que se metiera conmigo porque la presidenta de la tuna, con ella nadie se metía. Eso me Imagínate, ayudó también. qué Eso me bueno. ayudó a que fueran también un poquito condescendientes y que me ayudaran con mi No, embarazo y mis cosas. y si tú en esa época tenías la misma actitud que tienes hoy, yo creo que todos te apoyaban. A mí me apoyaba todo el mundo, la Eres una gente mujer me muy quería. carismática. Sí, ahí en la universidad me querían un montón. Además que tenía un carrito rosado y que el O carrito de sea, la Barbie. un automóvil. Un automóvil, era un Suzuki, pero que parecía un Wrangler. Sí. Entonces, cuando la gente sabía que ahí venía yo, ahí viene la Anita, no sé, y era un carrito con unas puerticas de madera, Ajá. yo parecía una Barbie, entonces decían el carrito de la Barbie, el carrito de la Barbie, pero realmente era un Suzuki vuelto nada, que mi esposo, que le encantaban tanto los carros, lo arregló y lo puso a mi estilo. Ah, pero qué chévere. Ajá. Terminaste la universidad. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo comenzaste a ganar dinero? Comencé, mi primer trabajo fue mi internado, además que hasta en eso tuve una suerte muy grande, porque yo dije, mi último año lo quiero hacer en la mejor universidad de Cartagena, en el mejor hospital, donde yo obtenga la mayor experiencia. Y me fui a Cartagena, a la Universidad de Cartagena, en el hospital universitario, donde eso parecía una batalla campal. Yo creo que ese fue el último año donde los médicos internos tenían la capacidad de atender cualquier tipo de paciente. O sea, no tenías que tener un doctor que te dijera Sí, lo que tenías que hacer como hoy día. sí, En correcto. ese momento nos estaban formando como médico cirujano. Y estando yo embarazada en una universidad pública, aceptaba un doctor de otra universidad de Barranquilla. Bueno, yo me encontré con un ángel allá. Me dijo, vamos a traérnosla para que esté al lado de su familia. Y me dieron duro. Me dieron duro. Pero ¿sabes qué? En la única universidad que pagaban el internado era en esa universidad. Así que ese fue mi primer trabajo. Excelente. Y, Mira, ajá. tanto fue, gracias a ese trabajo, ya yo soy una mujer pensionada hoy. Pero bueno, sigamos con la historia por No, pero allá. o sea, todavía tienes mucha vida por delante. Ajá, bueno, pero fíjate. Ok. Bueno, después del internado, tú me imagino que Del tuviste. internado hice el rural en Bolívar, en una zona que se llama Turbana, un pueblo que se llama Turbana. Ujú. ¿Sabes qué? Hice un trabajo fenomenal. Fue, o sea, ahí estaba yo, ahí estaba eh, por lo que yo me había, La verdadera Anita sirviendo. exactamente. Mm. Te digo que fue uno de los momentos más lindos que tuve en mi vida. La música me daba unos poderes que no tenían otras personas. Cuando yo auscultaba con mi fonendo, cuando yo tocaba, cuando yo hacía algo, yo podía diferenciar y encontrar cosas que no encontraban en cualquier parte.
Y eso me pasó muchas veces con muchos niños con problemas de comunicación interventricular. Ujú. Pues mira, me estás trayendo esto a la mente que tenía rato que no lo pensaba. Y por primera vez llegó una niñita con mucha fiebre y de pronto yo le pongo el fonendo, la niña tenía como 3, 4 meses. Y yo le dije, ella tiene una comunicación interventricular, o sea, con mis oídos, o sea, yo tenía una agudeza extraña. Yo no era la estudiante que más se comía los libros, pero tenía una sensibilidad indígena, para mí, del más allá. Y yo podía encontrar a cada niño que tenía problemas de comunicación interventricular y en esa época no existía la ley 100. Sí. Entonces, esos niñitos no tenían cómo operarse. ¿Quién los iba a operar? Esos niñitos estaban destinados a morirse, Morirse. Uy, qué porque triste. ellos no tenían cómo pagarlo. ¿Quién le iba a hacer esa cirugía de corazón abierto? Bueno, a través de esta niña comienzo yo a mover todo. Me voy a Cartagena, voy a la Universal, hablo con el doctor, hablo con el otro doctor, hasta que por fin encuentro quién la opere. Y la meto en una fundación en Cartagena y comienzo yo a hacer, comienzo a hacer yo toda esa gestión para esta niña. Pero ¿sabes qué pasa? Que no le dio tiempo. La niña tuvo un problema, se la llevaron al hospital de los niños en Cartagena y falleció allá. Yo lloré esta y la otra vida. Pero en conjunto de ella, que ella fue la persona que me metió en este camino, pudimos llegar a operar 3 niños más. O sea que esa niña salvó Salvó a los 3. muchos niños más. Y en esa época había una empresa de refresco que llegaba al hospital. Ay, podemos poner una tiendecita aquí, que no sé qué. Yo, bueno, sí, pero ven acá. Entonces, si pones la tienda aquí, ¿qué hacemos? Vamos a ponerle una tienda a cada mamá con la condición de niños enfermos. Cuando ellos vengan del hospital de Bogotá, ellos van a tener su negocito en su casa. Entonces, yo comencé a hacer toda esta cantidad de cosas, toda esta cantidad de obras, sobre todo con los niños con problemas de corazón. Ayudé a muchos señores con hipertensión, con diabetes, cuando llegaban casos de piernas, inclusive que tenían pérdida ya de tejidos, Ujú. esas úlceras en pie diabéticos, yo se las curaba y si no podía yo me lo llevaba al hospital universitario y allá le hacíamos el debridamiento, pero le salvábamos el pie porque le salvábamos el pie, carajo. Ahí, Y entonces, como esa obra y muchas otras, yo siempre estaba en pro de. Mira, yo del te digo, servicio. sí, yo te digo que después que terminé rural, el alcalde no me dejó ir. Después fue que te volaste. El alcalde no me dejó ir y me dijo, quiero y necesito que te quedes aquí con nosotros. Pero ya no con la Secretaría de Salud, sino directamente con la alcaldía. Excelente. La gente me quería. Qué bueno, qué buena historia, de verdad que sí. Se nota en tus palabras el servicio, el querer servir. Anita, sé que después, bueno, no estoy seguro si fue después de eso o antes de eso, llegó un momento de crisis a tu vida. Estuviste privada de la libertad por un Ujú. tiempo. Eh, Quiero que nos cuentes un poco de esa anécdota, de esa historia. Sí, bueno, precisamente por ese corazón de servicio, yo era una pelada que no tenía ningún tipo de experiencia de nada. Yo comencé a trabajar luego con el Estado. Yo salgo de Turbana porque me dan un trabajo en una empresa del Estado que ya hoy no existe, que es Caprecon. Ujú. Yo comencé a trabajar en Caprecon, pero estando en Caprecon después de cierto tiempo, a mí me gustaba la política, te lo estaba diciendo, a mí me Sí, gustaba la política, pero con esta filosofía de de servir. servir, claro. Entonces yo, claro, en ese momento yo estaba como creciendo y quería crecer más, quería tener la oportunidad de hacer más cosas y se me acerca un concejal en ese momento y me dice, ven acá, ¿por qué no me ayudas? Yo me estoy lanzando a la alcaldía, te puedo dar una corbata,
para todo o sea, la corbata en esa época no, todavía, pues cualquier persona Sí, supuestamente tenía corbata, pero en ese momento hubo un revolcón político muy grande, quisieron hacerle daño a un alcalde que estaba en ese momento, que es Nicolás Curi, que era una gran persona, pero por darle la cabeza a él le dieron a la varios. cabeza al secretario, al subsecretario, al del secretario, y los pendejos que estábamos abajo, Claro. que no teníamos ni idea de qué, quisieron acabar y arrasar con todo. La cadena se revienta por el eslabón más Entonces, débil. los Paganini fuimos nosotros, mi papá siendo abogado, eh, yo de eso aprendí una cosa para el resto de mi vida, y eso se lo digo a mis hijos, a mis trabajadores, a mis amigos, se lo digo inclusive a mi esposo, que cuando hay algo que está mal hecho, no es que sea muy mal hecho, medio mal hecho o muy poco mal hecho. Lo Está que mal está hecho. mal hecho, está mal hecho. Y ahí la que llevé del bulto fui yo. A nadie en esta vida han metido preso por una corbata. A esta señora que está aquí, que dio la 10 papaya, años. 10 años. 10 años. Tú duraste 10 años, No en una cárcel, no, correcto, pero pero detenida en mi casa, privada de la libertad, correcto. privada de la libertad. 10 años. Yo me vi en el espejo, yo no tengo el primer peso de esta corbata en mi bolsillo. Yo me miré en el espejo, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Mi papá siendo abogado, en ese momento mi papá comenzó a morir. Mi papá falleció desde ese momento, donde su reina de papá, la reina de papá, la que él admiraba, cuidaba, amaba, no la salvaba nadie, porque además Una impotencia. estaba bajo el yugo de un fiscal que cometió los peores desastres con tal de acabar con mi vida y la de mi papá. Porque además no le gustaba a mi papá, le caía mal a mi papá. Era una persona de unas ideas, o sea, hizo prevaricato, pasó de todo en eso. Pasó de todo. Tanto que mi papá me dijo, bueno, ayer le dieron una corbata, me acuerdo que la corbata era como de 20 millones de pesos. Bueno, o sea, lo que El sumó, contrato, sí. exacto, lo que sumó eran 20 millones de pesos. Y mi papá tenía una oficina en el centro y dijo, mira, te voy a regresar esto y además es mucho más, quédatelo. En cosa de pago, ya para que me diera mi libertad, que perfectamente podía hacerlo. Cuando mi papá quiso devolver o entregar el dinero, ¿tú crees que se lo recibieron? Había cosas oscuras Claro. detrás de esto. Entonces salió todo el mundo, salieron los que realmente estaban en problemas, Y pero Anita esta que se estaba quedó. aquí, entonces el fiscal decía, esta es hija de papi y mami, no va para ningún lado. Y no. Y yo no era hija de papi y mami, yo era la hija de mi papá, pero Y no. fíjate, Anita, que esa experiencia que tú estás contando le está pasando, con esta política, le está pasando a mucha gente. A mucha gente. Qué triste. Es muy triste, muy triste. Anita, bueno, en ese tiempo que estuviste privada de la libertad, ¿cómo subsistías? Yo, atrevidamente, muy atrevidamente. Pasó una cosa, que la empresa en la que yo trabajaba, como no me habían imputado oficialmente, Ujú. no había un documento que dijera que yo era la culpable, ni mucho menos, la empresa creía en mí. Eso que era la empresa del Estado, pero el director general de Bogotá, el Pluma Blanca, me decía, yo creo en Anita, sé quién es ella. Entonces cuando me dieron supuestamente una ventanita de libertad, yo me fui a trabajar. Pero mientras yo trabajaba, el fiscal sacaba e imputaba, no, para su casa, no, para la calle, no, para su casa. O sea, sí que yo estaba entrando y saliendo en este proceso, hasta que finalmente no le hice más caso. Yo dije, mi papá tan celoso, mi papá estaba sufriendo y me fui a vivir a mi Claro, casa, me claro. separé, en ese momento me separé de mi marido. Eso fue un desastre. Todo se me vino arriba. De eso que ya yo le digo a la gente, mira, uno nunca sabe, tú hoy estás mirando para adelante, pero mañana estás Totalmente. volteada. ¿Qué edad tenían tus hijos en ese momento? El menor tenía como 5 años. Estaban chiquitos. Annie podía tener 8 añitos y Rafi 9.
¿Cómo le explicabas a ellos el tema? ¿Qué era Ellos lo que estaban sucedía? conmigo, no, ellos estaban conmigo, yo estaba en una depresión horrorosa, Uy, estaba con mi papá, mi mamá no tenía que explicarle absolutamente nada. Ellos sabían que algo estaba pasando, me fui a vivir con mi papá y mi mamá, pero mi papá no me podía ver triste. Entonces, si yo me ponía triste, él se ponía, peor. no se ponía triste, él se ponía iracundo, entonces me lo mostraba de una manera diferente, como los viejos de hace años. Entonces, él lo que se ponía era molesto, entonces me regañaba y tú tienes que estar aquí y tienes que levantarte, tú tienes que estar bien y tienes que estar feliz. No, yo tenía que hacer mi duelo. Entonces, mi Correcto. papá no lo entendía, hasta que un día me encontró. Él venía de su trabajo y yo me encontró hablando por teléfono, celoso siempre, porque yo pues me acababa de separar y él no quería que yo hablara con Sí. nadie. Se habrá imaginado que yo estaba hablando no sé con quién. Cogió y me dio 3 telefonazos en la cabeza, pam, 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 usted se va de la casa y yo no la quiero ver más. Anda. Y me tuve que ir de mi casa, Cascarrabia. cacarrabia, me tuve que ir de mi casa en esa condición. Pero yo agarré mis 3 pelados y me metí en un hueco En Cartagena. en Cartagena. Me Okey. metí en un hueco con mis 3 pelados. Yo le dije: "Vaya para el carajo todo el mundo. Aquí vivo yo y la que tiene que salir adelante soy yo". Me fui a un edificio donde habían 2 entradas, una por delante y otra por detrás. Yo entré por allí y todos los días salía a trabajar por detrás, porque mis hijos tenían que comer. Y yo cada vez que estaba trabajando, yo sentía que me iban a tocar la puerta y me decían: "Tan, tan, tan, hey, viene la policía, señora, está arrestada". Uy. Durante casi 10 años. Después me dicen que hicieron un juicio, pero a mí nunca me lo notificaron y quedé condenada. Un juicio donde yo no supe. O sea, te notificaron fue Yo cuando ya estabas exacto. condenada. No, no me notificaron. Lo Sí, vi en el sí. periódico. No, pero ese, o sea, Y tantas yo irregularidades. sí, y yo dije: "Dios mío". Bueno, pero tú sabes, hay ángeles en el camino. Ujú. Pero, ¿sabes qué? Yo dije: "Para carajo todo el mundo". Yo seguí cantando en fiestas privadas, seguí atendiendo en mi clínica, en la clínica o en el trabajo en el que estaba, porque mis hijos se iban a morir de hambre Claro. y nadie me lo iban a mantener. Nadie me iba a ayudar. Yo no tenía marido, yo no tenía nadie. Además, peleaba con mi papá. Y ven acá, y tu esposo, ¿qué te decía en ese momento? O No, no, sea, no, o sea, mi esposo, yo mandé al carajo a todo el mundo. Mandé al sí, carajo a pero todo el mundo, a mi esposa, a Raimundo y a todo el mundo. Y yo decía que yo tenía que salir adelante sola. Y así, la música y lo que yo hacía en ese momento me ayudaban. Además, comencé a hacer como geriatría, como médico en casa. médico en casa, sí. Entonces, yo Ujú. iba y atendía a mis propios pacientes en casa. Entonces, tenía todo, o sea, y hacía de todo el día. Y me iba a cantar con el trío, porque tenía un trío de cuerdas, a casas especiales. Pero salía por detrás. Salía por detrás y con eso saqué a mis hijos, hasta que me encontré con mi esposo. Tu actual esposo, el que es esposo, Exacto, okey. el que es mi Bueno, esposo. listo. Anita, bueno, un momento de crisis Solo te voy a contar indiscutible. algo para que veas cómo terminó la historia. Okey. Me encuentro con mi esposo y cuando él dice, bueno, quiero estar contigo, tal cosa, yo le cuento, mira, yo estoy en estas historias, esto y lo otro. Me dice, bueno, pero me voy a Europa, quiero que tú me acompañes. Yo le dije, yo no puedo ir. ¿Por qué? Por esto y esto. Me dice, bueno, él tenía en ese momento pues mucho poder también. Y en esa época del DAS, voy a averiguar con la gente del DAS cuál es tu situación. Y él coge a toda su gente y me hacen una investigación en el DAS de mis antecedentes. ¿Y adivina qué pasó? No había nada. No había absolutamente nada. Fue una manipulación en todos los sentidos. Yo pienso que más que conmigo era con mi papá, que era abogado y era un abogado penalista. Fue como un tema como que era como un tema de venganza, pero le cogieron a la hija que más le dolía. Y ahí nos dimos cuenta que no había imputación, que no habían antecedentes, que no habían documentos, que no había IMPEC, que no había juzgado. Y Sí. yo sufrí esos 10 años como, Mira cómo esos temas políticos
Muy Déjate bien, tomar agüita porque se me aguó el claro. corazón. Mira cómo esos temas políticos pueden llevar a la destrucción, no solo de una persona, sino de una familia Mi papá entera, murió, mi papá falleció luego, con todos esos dolores, ¿no? con todos esos dolores. Mi papá nunca volvió a ser el mismo, nunca, porque yo era su reina, papá. Momentos difíciles seguramente, indiscutible. Anita, Ajá. pasemos, esto no nos vamos aquí un momento de tristeza, no, vamos. Listo, pasó todo ese momento de crisis, Anita. ¿En qué momento decides tú venirte de tu tierra natal, Cartagena, a Barranquilla? No, yo no lo decido, me deciden. Me ¿Cómo así? deciden porque yo en Cartagena comienzo a tener un auge musical que tú no te imaginas. Además, estaba muy cómoda en la empresa en la que estaba de toda la vida. Ya tenía muchísimos años de estar en esa empresa, pero la música iba en ascenso, 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 ascenso. Ya yo no era la que cantaba en una orquesta, ya yo tenía mi orquesta, ya yo era la empresaria de mi música. Ya buscaban, era a Anita la cantante la que querían, no querían la orquesta con Anita, no, querían a Anita y su big band al lado. Así se Entonces llamaba yo, tu orquesta. no, 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 Ah, no, sí. yo era Anita Vergara, o sea, Ok. querían el show de medianoche, yo te montaba una Big Bang, era la cantante preferida de RCN cada vez que ellos venían a hacer sus fiestas más emblemáticas, como la fiesta de Caras y esas cosas, Ah, ok. en los Reinados Nacionales de Belleza, yo siempre estaba allí, Raimundo Angulo ¿Sí? Qué bueno. me ama porque yo era la cantante central de la Big Bang y él ama la música. Entonces yo estaba en ese momento en un ascenso tremendo y tenía unos contactos musicales que me daban más que la medicina. Pero a Nico lo llaman y lo nombran presidente de Curtiembre Búfalo. Expliquemos primero quién es Nico, porque la Nico es mi audiencia. esposo. Oh, exacto, sí. Sí, Nico, que es un gran empresario, una persona brillantísima, lo llaman, Que te conoció cantando. que me conoció en el Teatro Heredia cantando Sobreviviré, que era mi canción emblemática con la Big De Band. Celia. No te imaginas, sí. Cuando yo cantaba esa canción, yo sentía que le cantaba mi vida en ese momento, porque yo Sí. tenía que Algo de eso sobrevivir a tiene. todo lo que me estaba pasando. Excelente. Yo viviré, sobreviviré. Esa era una promesa que yo le hacía a mi pueblo cartagenero todo Y el lo cantabas tiempo con el y a alma. toda la gente que me veía cantando. Nico me trae a Barranquilla y yo comienzo a patinar con la música porque me tocaba viajar a Cartagena. Barranquilla no tiene ese frente nacional del espectáculo, Sí. tal vez en ese momento, ahorita sí lo No, veo. ahora sí. Pero en ese momento no. Cartagena era el centro cultural de toda Colombia, donde estaban todos los matrimonios, donde estaban los Claro. mejores El eventos, reinado era el top, sí, El claro. High Festival, el Reinado Nacional, había muchas cosas. Entonces yo siempre estaba en la piña, yo siempre estaba en la piña todo el tiempo. Entonces yo al inicio viajaba, pero ya después se me fue poniendo la cosa dura. Y cuando mi empresa, en la que trabajé toda la vida, entró en liquidación, yo dije, me voy para Argentina a estudiar medicina Ah, estética, ok. que era lo que yo quería hacer también. ¿Y tus hijos? No, ya mira, mis hijos ya crecieron y se graduaron. O sea, ya. Sí, ya mis hijos crecieron y se graduaron. Es que mis hijos, todo esto pasó en años. Ok. Y mis hijos comenzaron a tener hijos temprano. O sea, que yo fui abuela a los 38 años. Joven. Sí, Sí. yo tengo un nieto ahora mismo de 22 años. Anita, llegas a Barranquilla. ¿Cómo se te abren las puertas aquí? Todavía no eras, es decir, te conocían por Anita la cantante, Pero en Cartagena, pero en Cartagena. O sea, todavía no sí. te conocían como Anita, la de las estrellas. No. Yo llego a Barranquilla y en una salida a hacer ejercicio me encuentro con una mujer a quien quiero mucho y que pienso que a ella le debo muchas cosas, se llama Gisela Vitola, es una productora muy reconocida aquí en Barranquilla. ¿Tú la conoces? Es impresionante esa muchacha. Productora de Netflix, de cualquier cosa que tú Sí. quieras, es una berraca. Entonces yo le digo, A ajá, ver y, si de y pronto la traemos. la tienes que traer. Y cuando yo estoy caminando, encuentro que está haciendo ejercicio. Y bueno, mucho gusto, yo soy Gisela, yo también. La, la, la. Ajá, ¿y tú qué haces? No, yo soy productora de televisión. Ah, bueno, está bien, pues ya. O sea, yo Sí. soy doctora. Nos hicimos tan amigas que ella luego descubrió que yo cantaba y ella también comenzó a contratarme para sus eventos. Y en este tema, en que yo comienzo a estudiar, me dice, métete en la medicina estética.
vamos, yo te presento a fulanito, yo te presento a sutanito que está necesitando una doctora. Yo dije, yo no me voy a meter en esto hasta que no estudie. Pero solo porque ella me lo dijo y me meto en eso. A mí siempre me gustó el arte, siempre me gustó la cirugía plástica, siempre estuve en este Ah, bueno, tema. Yo siempre, quise, exacto, siempre. siempre quise ser cirujana plástica, pero bueno, tanto pelado no me dejó. Y ese tema de que me metieran en tanto rollo, pues mucho menos, porque no Sí. podía supuestamente salir de mi casa. Así que yo subsistí todo este tiempo. Y nunca es tarde, a pesar de que ya yo tenía la edad que tenía. Yo pienso que eh, yo decía, jamás es tarde. Mi papá terminó derecho, o mi papá hizo la carrera de derecho después que nos parió todo. O sea, él se graduó viejo de derecho. Yo lo vi estudiando carrera. Entonces, eso para mí era un ejemplo de que nunca era tarde para seguir soñando. Y yo dije, me voy para Argentina. Me fui a Argentina, hice todos mis estudios, luego me fui a Bélgica a terminar de hacer el máster y comencé a recorrer el mundo, a conocer todas las técnicas, porque yo soy así, soñadora, yo no me quedo con nada. No, y cuando eres igual que yo, cuando me Cuando a mí me apasiono con apasiona algo, una cosa, no termino nunca de aprenderla ni de exacto, estudiarla. excelente. Anita, oh, o sea, no, nadie te puede decir que no sabes de cirugía plástica. Nadie te puede decir que no sabes de No, estética. de medicina De estética más que medicina todo, sí. estética, perdón, sí, esa es. ¿Cómo nace tu proyecto actual? ¿Cómo nace la Casa de las Estrellas? Imagínate que yo comienzo en un consultorio ahí atrás de un pelado que es cirujano plástico aquí en Barranquilla. Ok. Él me da un espacio. Como ya él tenía imagen en ese momento, me dice, yo te ayudo, yo te echo para adelante. Y me cobró un poco de plata para yo meterme allá en el gallinero. Pero yo, con esas ganas que yo tenía de echar para adelante, Claro. yo coge tu plata y méteme en el gallinero. Y yo ahí en mi gallinero, que lo hice en mi gallinero, y cuando yo termino de hacer la especialización, me llega él me mandó una señora, entonces me dijo, bueno, y la señora se me sienta así, me dice, bueno, yo, bueno, cuéntame, ¿qué quieres que te ayude? Tal cosa. Y ella me dice, mírame, ¿tú qué me harías? Esa fue mi primera experiencia, ¿ah? Y yo me quedo mirando la cara, que en ese momento no había tanta tecnología, ni yo tampoco conocía tanto, ni tenía tanta Sí. experiencia. Yo le miré la cara y dije yo, mierda, ¿qué lo voy a hacer? No tengo ni idea, ni idea. Y yo, obviamente, yo boba no soy, no, mira, vamos a ponerte un poquito de voto, vamos a darte aquí los suquitos, o sea, lo que se me imagina, lo Sí, que me sí. imaginé en ese momento. Y yo decía, en ese momento no tenía ni dónde estaba parada. Pero yo comencé allá en el gallinero, hubo unas diferencias con este personaje, y yo le dije, o me regresas la plata que te di que no supiste utilizar y no me cumpliste, o yo te doy una plata y te vas. O sea, seamos justos, porque el pelado al final no me estaba ayudando, estaba haciendo como todo esquivo, no fue una persona fácil en ese momento. Y entonces me dijo, está bien, hicimos cuenta, ya yo te di tanto, coge aquí, Nico se bajó de la camioneta en la que estaba, agarra tu camioneta, chao pescado. Se fue. Y me dejó ahí una nómina en ese instante de 5 personas que para mí no estaban presupuestadas y que yo decía, ¿cómo carajo iba a cubrir? Porque Y cuando él no, y se va, tampoco, aparte de que no sabía cómo cubrir, no tenías no experiencia tenía la en experiencia. administración, en administrar personas. Exactamente, pero Nico sí sabía. Ah, ok. Y en ese momento, me acuerdo un diciembre, no entraba ni una mosca. Y las pelas comenzaron como que, ay, bueno, la carta, ¿será ¿Eso en que qué me año fue, voy? Anita? Mi amor, ¿en qué año fue eso? No me acuerdo. Eso fue hace 10 Ok, años. ok, Eso fue un diciembre de no hace 10 años, sino 11. Hace 11 años. ok. Entonces me ponen las carticas así porque ellos no veían que podían salir. Y yo dije, yo esta vaina la saco adelante, ¿sí o no? ¿Y sabes con qué pagaba yo la nómina? Con la cantada que hacía en Cartagena. Entonces yo iba a Cartagena, cantaba y regresaba y la plática Y que la me plata ganaba se la metías se acá la metía allí porque es que al inicio uno no comienza siendo la estrella, olvídate. Ni uno nace, ni por todo lo que tú quieras estudiar, tú vas a comenzar sabiendo las cosas. total, Si tú no las trabajas, no las vas a no las entender. consigues. Exacto. Entonces yo al inicio con la música pagaba hasta que me votaron, porque ya comencé a tener agenda. Entonces ya no podía cumplir en Cartagena y a veces decía, no vayan, una persona que vaya por mí me dijeron, no, es que nosotros no queremos tu reemplazo, te queremos a ti. Si tú no puedes estar, ya no podemos estar más.
Ese momento fue decisivo. Mierda, no joda, yo lloré. Es decir, Yo lloré porque exacto, tuve una tenía que fractura con la decidir música. entre música o la medicina. Tuve una fractura y te digo, después de tantos años, porque esto fue con el Hotel Las Américas, tenía 12 años con el Hotel Las Américas, y cuando a mí me echan, porque para mí me echaron, yo lloré porque ese era el único pelo que me quedaba con la música, era el único pelo que me quedaba con la música. Y dije, bueno, no importa, pero ahí comencé a trabajar mucho más por mi medicina, ahí comencé a prepararme más, a estudiar más, a crear nuevas condiciones de trabajo, a innovar, a encontrar muchas técnicas, a crear cosas nuevas para que la gente me prefiriera a mí. Y eso fue una cosa que lo fuimos haciendo poco a poco. Después la gente comenzó a creer, a creer, a creer, y yo a crear, a crear, a crear, a preparar las personas que estaban conmigo en ese momento, a tener un propósito en nuestro trabajo. Y bueno, y así la gente nos fue reconociendo poco a poco. Excelente. Ese es un gran aprendizaje, sobre todo porque soy de las personas que cree, lo acabas de decir, que uno no nace aprendido, Jamás. uno no nace famoso, uno no nace con las estrellas, uno Ni, nace desde abajo y dependes de uno si avanza o no. sí, Y la eso, tenacidad. la tenacidad. Por eso el consejo o lo que yo he aprendido también con estas charlas y he llegado a la conclusión es que definitivamente el que no avanza es porque, como dicen coloquialmente, se tira las petacas y no persigue sus sueños. Te voy a hacer una comparación. Tú me preguntaste por mi niñez. ¿Te acuerdas cuando te dije lo de las recetas? Sí, Yo claro. me creía las recetas, ¿sí? Y Eso es cuando importante. yo estaba acá, yo me creía lo que estaba haciendo. Yo creía que lo que estaba haciendo era maravilloso. Obviamente yo lo miro ahora en espejo y yo digo, no, no, no estaba ninguna maravillosa. Pero yo te digo que en ese momento yo me creía la mejor. Correcto. La mejor. Y Así nadie te me decía cayera el nada. mundo. Me importaba un carajo y no entraba una mosca y yo decía, era la mejor. ¿Sí? Excelente. Eso no se lo iba a decir a la gente, mira, yo soy la mejor. No, No, tú te lo Yo creías. acá conmigo, yo me lo creía. Y no había una persona mejor que yo. Tú no sabes, Anita, esto me pasó también contigo. Es que yo con este podcast he ido superando sesgos. Cuando yo empecé este podcast, que yo comencé a hacer el listado de las personas a quien quería entrevistar, ahí estabas tú, pero los iba categorizando de acuerdo al nivel de dificultad para, para acceder a ellos, ¿cierto? Entonces, al principio, de primero estaban que un amigo de la empresa, que tenía un emprendimiento y tal, y los iba citando. O sea, tú estabas por allá, o sea, tú estás cerca de Alejandro Char y de... ¡Anda! Pero entonces yo dije, ¡guau! ¿Qué carajo? Yo dije, yo voy a escribirle nada, 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 nada. Y me ha pasado con varios invitados. Voy a escribirle, nada se me quita. Entonces ahí he aprendido de que tú tienes el no, ya lo tienes. Tienes que ir por el sí. Claro. Tienes que ir por el sí. Y fíjate, aquí te tenemos. Mira, y con Anita, todo el cariño, y te voy a decir una cosa, yo normalmente nunca respondo el teléfono. No respondo teléfono, yo no respondo mensajes, yo no veo el teléfono, si te das cuenta, yo no estoy con el sí, teléfono sí, en te la lo... mano, Nico me regaña todo el tiempo por eso, párale bola a lo que te escriben, a veces no me llaman a mí, sino que lo llaman a él. Y, y tú me llamaste y yo dije, mira, chévere, está bien. Ni siquiera averigua ni quién eras tú, ni cómo lo hacías, si eras bueno, si eras malo. Y yo dije, él quiere que esté allí, yo Sí. voy a estar allí. Imagínate que una invitada me dijo, para hacer un paréntesis, una invitada cuando llegó acá, después que terminamos el podcast y estábamos hablando un ratico ahí, me dice que, imagínate que mis hijos estaban desesperados, que para dónde me iba a meter yo, que cuidado me iban a secuestrar, que quién era yo, que no sé qué y tal. Pero yo dije, no importa, yo voy porque, bueno, obviamente uno debe tener como una referencia, redes sociales y tal. Entonces, yo voy porque me gusta la visión que está manejando y tal. Y bueno, aquí la traje, la traje y fue un excelente episodio, de verdad que sí. Anita, vámonos a un poco más al tema de tu carrera, de tu profesión en la Casa de las Estrellas. Tú hablas mucho de que crees en la belleza imperfecta. Me encanta, me encanta. Tengo una frase, ya lo dije, de mi nieto, que eso no se me olvida nunca porque creo que sí ha sido una de las enseñanzas más grandes que he tenido en mi vida. Nosotros siempre estamos
haciendo críticas sobre los rostros de los concursos nacionales de la belleza, de una cosa, de la otra. Siempre Ujú. estoy metida yo en ese cuento y soy muy crítica de la belleza. Ese día estaba una de las reinas más lindas que ha tenido Colombia, con un rostro absolutamente perfecto, pero cuando sale mi nieto dice, uy, mamá, uy, uy, tita, porque me dice tita, oye, tita, esa vieja es tan perfecta que me empalaga. Sí, Y había otra que tenía un rostro muy bonito, pero tenía un pequeño defecto en la nariz. Pero esa mujer tenía carácter. El rostro, ese rostro de ella tenía carácter. Era un rostro único. Era de ella. Eso hizo clic en mi vida y en todas las cosas, tanto que yo hoy día, me preocupo muchísimo menos por mi apariencia. O sea, fíjate tú, yo llegué aquí, ni siquiera me peiné, medio me puse alguito, bueno, porque tampoco voy a salir desastrosa, pero tampoco necesitas pero, eso. pero yo estoy segura que la belleza de las personas no las encuentras totalmente en el físico. Eso te atrae, pero la belleza de las personas está en Totalmente, su aura, en su totalmente. aura. Entonces, cuando yo embellezco a una persona, hoy día, la doctora Anita, hoy día, porque uno va madurando en el tiempo. De pronto antes, hace 5 años, yo te podría hablar de una belleza perfecta, mi rostro Hollywood y esas cosas. Pero yo hoy hablo de la belleza de un aura. Esa que no es fácil de interpretar ni de medir. Esa que cuando yo te hago un cambio en el rostro, tú te sientes más segura, más linda y más atractiva. Pero yo finalmente no te estoy poniendo perfecta. Yo simplemente te estoy mejorando el alma. ¿Eso se lo intentas vender siempre a tus clientes? Vender en el sentido de que quieres que crean en eso. Si Porque hay yo, clientes, para pues, de pronto contextualizar, hay clientes que dicen, no, mira, yo quiero ser la cara de la Barbie y quiero que me coloques así exactamente. está bien, yo tengo mi forma de atender a las personas. Y además que yo cuando atiendo a un paciente, yo duro un buen tiempo hablándole. Además que lo analizo. Yo no le digo qué quiere. De pronto le puedo decir, bueno, que quisiera mejorar. O yo podría hacer, yo no sé, yo podría hacer un podcast con cada uno de mis pacientes, porque cada persona tiene una historia Mundo diferente distinto. y tiene un mundo diferente. ¿Y sabes qué? Pareciera que yo no fuera su doctora estética, sino su psicóloga. Entonces, en ese momento ellas descargan en mí todo lo que quieran. Y si no lo descargan, yo lo descubro. Yo creo que te dije al inicio de que yo tenía un sentido de percepción absolutamente desarrollado. Tanto que yo te puedo casi leer el pensamiento. Y tú no tienes que decirme nada, pero yo analizo todo y te leo entre líneas. O sea, no son tus palabras las que me comunican. Yo te interpreto. Yo te interpreto. Y esto ha Me sido está dando miedo. de toda la vida. Miedo a Nico, que no me ha podido echar la primera carreta. El marido mío, o sea, el pobre me dice, yo no sé, pero tú eres bruja. Excelente, excelente. Y eso es una cosa que tengo con mis pacientes. Esa era una cosa que yo tenía con mis pacientes viejitos que atendía en casa. Ujú. Yo me les metía en el corazón. Yo sabía lo que podía pasar. Yo llegué a predecir el momento en que ellos entraban inclusive en agonía. Yo sabía cuando ellos necesitaban las cosas. Esa, esa comunicación no verbal. Y eso que yo te decía que en mis oídos había, o en mis manos, o interpretar una sonrisa que tal vez no era sincera, una sonrisa que quería mostrar que estabas bien, pero que estabas muerta de dolor. O sea, hombre, esto es una cosa que para mí es muy perceptible con cualquier persona que me rodee. Eso es un don que Dios me Sí. dio. Dios me dio un don, el de la música, el del servicio, el de salud y el de la percepción. Me da miedo, porque ¿sabes qué? Con esto he sufrido un montón, porque yo me doy cuenta de todo lo que pasa alrededor, aunque me lo quieran ocultar. O sea, esto, yo tengo la verdad casi absoluta de todo lo que me está rodeando. Pero ¿sabes qué? En la vida me tocó aprender a tratar de ignorarlo y de sacarlo adelante.
O sea, a no controlar las cosas. Excelente. Anita, eh, hoy muchos te consideran una persona exitosa. ¿Tú te consideras una persona exitosa? Te voy a decir exitosa en qué. La gente equipara mucho la persona exitosa con el dinero. Y yo no soy una mujer de tener dinero en el bolsillo, yo soy una mujer de inversiones. Yo no quiero plata en mi bolsillo. Yo no soy la mujer que me vas a ver montada en un Ferrari ni en un avión privado, porque ni que lo tenga, tú lo vas a saber. No me interesa, no me interesa ese nivel de éxito. Para mí, una mujer exitosa o una persona exitosa es una persona que trasciende en la historia, Que deja su legado. que deje su legado. Y yo estoy luchando en este momento por dejar un legado de aprendizaje, no solo en mi familia, sino en todas las personas que me conocen. Las personas que hablen de mí sepan que una persona resiliente, una persona agradecida, una persona que sea servicial, una persona que trabaja con el alma, siempre va a tener éxito. Éxito no porque te caigan millones o sea, por millonaria no. Además, no me interesa ser millonaria. Me interesa ser una mujer feliz, tranquila. Ni siquiera feliz. Mira que no te quiero pedir la felicidad. Te quiero pedir ser una mujer tranquila. Es lo que más se asemeja a la felicidad. Excelente. Anita, hoy eres una mujer que ha tenido muchos reconocimientos, eh, tanto, bueno, personal, pero también en la vida profesional. Tantos que hasta has podido ser, has tenido un rol de conferencista en uno de los En congresos de buenos belleza más escenarios, unos importantes. escenarios espectaculares, sí. Exacto, sí. ¿Tú crees que esa crisis que tuviste cuando estuviste 10 años privada de la libertad pudo moldearte para ser la Anita que eres hoy? Absolutamente. Es que eh, no hay nada que te cause dolor que no te haga crecer. Y ese no fue el único momento en que yo haya tenido dolor. Yo he tenido dolor en muchos momentos de mi vida, de diferentes maneras. Yo soy una mujer eh, que me moldea el amor. A mí me moldea el amor. Yo soy una mujer enamorada, enamorada en esencia, enamorada de mis hijos, enamorada de mis nietos, enamorada de mi familia. Y uno nunca va a dejar de ser madre, mis hijos están grandes, pero cada sufrimiento de ellos es mi sufrimiento. Y me ha tocado tener momentos no solo ese instante en que tú me llevas hace 10 años, sino que mis hijos también han pasado de pronto por alguna enfermedad muy fuerte que, que aunque estén casados, uno nunca va a superar. Yo voy a ser mamá hasta el último momento de mi vida. Tu mamá nunca va a dejar de ser No, mamá, así sea que tú la te mamá cases 10 veces, ni que vayas ni vengas. Ella va a ser tu mamá y todo lo que a ti te pase va a ser, tú eres su continuidad. me trae al principio cuando decías mi mamá alcahueta por debajo de cuerda me daba para poder mantenerme. Sí, Eso es muy lindo. Y bueno, lo vivo también. Pero bueno, excelente. Anita, ¿cómo una mujer puede llegar a donde estás tú? Es decir, pasar por todos esos reconocimientos, una mujer agradada, agradable, le caes bien a todo el mundo. Es decir, ¿cómo llegas tú hasta a ese punto? uno tiene que ser su propia esencia. O sea, tú no puedes ser otra persona. Tú no puedes ser, tú no quieres, tú no puedes ser como fulanita. No, yo no quiero ser como nadie. Yo quiero ser como yo. Yo quiero que me entiendas quién soy. Yo quiero ser transparente. Por eso te dije, no quiero que me digas nada, no quiero que me vayas preparando, no quiero que me prepares nada, porque te quiero dar una respuesta honesta. Y yo creo que dentro de eso, dentro de la honestidad, que además la aprendí en esos 10 años, porque tal vez lo que hice allí no fue honesto, y es que yo creo que Dios me quiere tanto y me dio tantos dones, mira que te lo estoy diciendo, que en cualquier pequeño error que yo tenga, a mí es cuando más me jalan las orejas. O sea, yo soy su hija, soy tan preferida de él que si yo me equivoco, te digo que me quedo sin orejas con él.
Entonces, yo creo que lo que me pasó en ese momento, bueno, te faltó honestidad, porque es que realmente fue un acto deshonesto. O sea, no fue que yo, ay, mira, cuidado, yo soy la más linda. No, fui deshonesta, la gente me lo hizo ver como algo normal, yo lo entendí como normal, muy, eh, Se normalizó. sí, para mí era algo normal, pero no estaba bien hecho. Entonces, todas esas cosas en el camino, de poder ser honesta con la gente, de poder, no me gusta hablar mucho de religión, pero ponle a Dios el nombre que te dé la gana. Las buenas acciones siempre son buenas acciones. Y yo siempre he creído en el boomerang de la vida. Ujú. Lo que tú haces bien te va a devolver bien. Lo que tú haces mal te va a devolver mal. Y pienso que durante tantos años de la vida siempre le he tenido mucho temor a Dios. Yo soy temerosa de Dios, que si yo hago algo malo, eh, Claro, eso se pues devuelve. mal, Claro. mal me va a venir. Y creo que este es el momento de mi cosecha. Ya yo he ido sembrando mucho durante todo mi camino, pero sembrando mucho. Y no quiere decir que yo me encuentre siempre con gente buena en mi camino. No, yo me encuentro con gente que no le gusta como soy. La mayoría, pues dirán que me admiran, que me quieren, pero bueno, también habrán, hay gente que no le gusta, pero porque tiene otro tipo de sentimientos, de pronto la envidia, Sí. o no le gusta que te reconozcan, o no le gusta que tú salgas adelante. Yo esas personas no las veo. Si tú me preguntas a mí por mi competencia, yo no tengo ni idea ni siquiera quiénes son. Yo no cojo un teléfono a ver, fulanita, si tiene paciente, ay, ¿qué hizo? No, ¿qué no hizo? Yo no tengo ni idea. Tú revisas mi teléfono y tú no vas a ver a nadie en mi teléfono. A nadie. Qué bueno. Anita, vámonos a tu rol como empresaria. Ujú. ¿Cómo te llevas con tu equipo? ¿Cuántos empleados tienes inicialmente? Nosotros tenemos como 30 empleados aproximadamente. Hace poquito se fueron 2 niñas que ya tenían 10 años conmigo. La mayor parte de las personas que trabajan conmigo tienen años, años de estar en Doctora Anita. Yo he sido una patrona bastante maternalista. Ujú. He sido una persona súper cercana a mis trabajadoras, pero ¿sabes qué? He ido madurando todas estas cosas, finalmente termino siendo la patrona, porque el rol de empleado es rol de empleado, y eso me ha Complicado. tocado aprenderlo en el Esta- tiempo. A veces manejar personas es difícil. Manejar personal es difícil y peor yo, que he sido tan entregada a ellos, yo soy como su mamá, las conozco perfectamente, las manejo. Nosotros no solo tenemos, em, ¿cómo se llama? Un sueldo económico, sino un sueldo emocional. Yo Excelente. a ella le tengo un sueldo emocional, como que, por ejemplo, yo en diciembre con ellos, con sus hijos, con su familia. Si es Día de Brujita, sus hijos están allá, regalos para todo el mundo, si cumpleaños, si es el Día de la Mujer, o sea, siempre ellos están de primero, ellos son mi fiesta, ellos son mi compañía, ellas son mis hijas, Qué ellos son bueno. mi vida, ellos son como si fueran mi hogar, porque yo paso Ah, todo el tiempo allá. excelente. Anita, ¿qué tan difícil es para una mujer ser empresario hoy en día? ¿Tú crees que hay igualdad de oportunidades entre hombre y mujer o crees que para la mujer puede dificultárselo un poco más? Yo he tenido una compañía muy importante, inicialmente la tuve con mi esposo, que es un gran empresario. Sí. Él me organizó un poco, pero mis 2 hijos, el primero que se fue a vivir a Barcelona, fue la primera persona que me ayudó a emprender, a emprender en la empresa, a ir organizando cada cosa, claro, con la ayuda. Tenemos una junta directiva para que lo sepas, es una empresa bien constituida. Tú de pronto vas Excelente. a la clínica y no vas a encontrar que yo tengo un consultorio. Yo no tengo un consultorio, yo tengo una empresa bien constituida, con programas financieros, con programas de citas, con programas de todo, o sea, todo totalmente articulado, ahí no se escapa prácticamente hoy día Sí. ningún detalle, bien controlada. Mi hijo se va y le entrega la empresa a mi último hijo, que es ingeniero industrial, especialista en mercadeo también y finanzas. Entonces, se ha convertido en una empresa familiar. De alguna manera, claro que tengo administradora, tengo enfermera, tengo esteticista, tengo traductora, la del almacén. O sea, tenemos un grupo grande.
un grupo grande. Excelente. Anita, danos ahí un resumen de qué estrellas has atendido en tu Mira, te cuento que a mí se me olvida todo. ¿De A verdad? veces, pero te puedo decir que he tenido a cantantes, a, bueno, una de las personas muy reconocidas en la costa es Andrea, Andrea Ah, Valdiris, Valdiris. sí, Andrea Valdiris que no solo es paciente, sino es una gran amiga, además me confía mucho su belleza. Tienes que ayudar a traerla. Por eso. Sí, Luíster, Ana del Castillo. Ani tuvo un cambio impresionante, impresionante. Yo te puedo mostrar cómo esa mujer era antes. Sí. Hicimos un trabajo bien lindo con ella. Y yo te digo que entre otros, porque yo la verdad he atendido políticos de todas las especies, de todos los sabores, de todos los colores, de gente muy importante en Colombia, a Qué bueno. muchas reinas de belleza también, reinas de belleza nacional, virreina, pero yo te digo que yo soy tan despistada y que no, me importa que sean ellas, qué rico que estén, pero que, que no es lo que me define. Claro. Anita, bueno, muy- tengo muchas preguntas guardadas, pero yo sé que no podemos Pregunta pasarnos todo toda lo la que tarde. quieras y tú después, No, no. ca. Quería, ya como para ir culminando, me gustaría que le dejaras un mensaje a esos emprendedores que hoy ven en ti un referente Sí. y que hoy de pronto tienen alguna duda, algún tropiezo o están en una situación como la que tú estuviste hace unos años, un mensaje que los pueda ayudar a ser un poco más resilientes y que puedan avanzar. Para mí lo más importante es que crean en sus sueños y que perseveren por ellos. O sea, ellos tienen que trabajar por eso. Eso, uno va a encontrar un sinfín de dificultades, pero cada vez que uno se tropieza, uno mismo se va levantando y una cosa te va llevando a la otra. Uno nunca va a dejar de tener esos tropiezos, así sea que estés en la cúspide de tu vida. Uno siempre va a tener que prepararse para estos momentos. Lo importante es no desistir, sino persistir. Total, total. Me voy con un aprendizaje de este episodio que me llegó así ahora que me estabas contando la historia. A veces cuando llegamos a situaciones difíciles, creemos que ese es el final. Creemos que no vamos a poder superarlo. Pero con los que nos has contado hoy, por eso te preguntaba que si ese episodio había forjado la Anita de hoy. Me doy cuenta de que yo soy muy creyente. Ujú. Y como tú dices, bueno, en lo que crean. Pero yo estoy convencido de que Dios a uno le da lo que necesita. Como cuando el médico te da una pastilla fea, que tú pasas ese, que es una pastilla fea, pero eso te ayuda a sanar. Entonces creo que esos momentos de crisis tenemos que ser resilientes y avanzar y creer que podemos seguir. Mi trabajo no ha terminado. Este es el comienzo. Eh, Dios quiso que yo hiciera esto o que yo viviera eso para hacerme lo que está pasando en este momento. Yo, yo creo que a mí me falta mucho por construir todavía y ahora es cuando que realmente va a comenzar mi verdadero trabajo. Me, enc- me encanta tu actitud, de verdad que sí. Anita, agradecerte de verdad que hayas podido compartir una parte importante de tu vida. Ujú. No cualquiera pues se desnuda y sobre todo en ese tipo de crisis hay muchas personas que esas crisis tratan de ocultarlas. Yo pienso que no, esas crisis enseñan a otras personas. Agradecerte haber estado esta tarde, un sábado, aquí en Visionarios Podcast. Y bueno, espero que cuando estés más hayas avanzado un poco más en tu recorrido, podamos tenerte nuevamente acá. Mi avance va a ser mucho más espiritual. Amén. Entonces, yo quiero que no voy a necesitar tanto reconocimiento, sino realmente un camino que muestre otro tipo de cosas. ¿Te gusta leer? Sí, mucho.
¿Algún libro que le quiera recomendar a mi audiencia? No, en este momento no tengo nada. Ahora mismo leo, pero leo medicina. Ajá. Leo medicina Ah, más que bueno, todo, no te excelente, preocupes. excelente. Sí, Ok. en eso estoy. Anita, agradecerte de verdad que sí. Listo, Ok. listo, listo, listo. Y a ustedes agradecerles por haber llegado hasta este punto. Hoy tuvimos una empresaria exitosa, una mujer que de verdad me ha dejado mucho aprendizaje en este episodio. No se pierdan los siguientes episodios. En los comentarios les voy a dejar las redes sociales de Anita por si quieren de pronto ir a hacerse un Allá retoque. los Un atiendo, sí, retoque. claro. Sí, sí, voy a decir de pronto me atienden a mí un lunes de Sifen. A la mamá, a la mamá. A la mamá. Ok, nos vemos pronto. Hasta un próximo episodio.